Amados hermanos, hoy tenemos un tema que Dios ha estado trabajando con nuestras vidas. Y el tema es titulado El poder de la gratitud. Y está basado en el mandato de que seamos creyentes, personas agradecidas de Dios. Yo no voy a hacer una pregunta retórica e interrogarle a ustedes sobre cuán agradecidos son o no. Pero esperamos que Dios, a través de la exposición de su palabra, pueda tratar con nosotros en este aspecto. Abordaremos el tema de la gratitud en la vida cristiana. Es la primera parte de este mensaje. Es muy difícil abordar todo lo que la Escritura dice en una primera entrega. Y algo que descubriremos es que el tema de la gratitud no es un tema incidental en la vida cristiana, sino que estamos llamados a ser agradecidos de Dios siempre de manera intencional. Debemos de buscar todas las oportunidades posibles durante el día, cada día de nuestras vidas, en ser agradecidos de Dios. Hoy aprenderemos que la gratitud no solo es conveniente a nuestra vida espiritual, sino que también es saludable y beneficiosa para nosotros. Hay un pasaje muy conocido en las Escrituras. Está en Lucas capítulo 17, en los versículos del 11 al 19. Es el pasaje de los 10 leprosos, del encuentro de Cristo con estos 10 leprosos. Durante este encuentro, lo que conocemos este pasaje, sabemos que estos 10 fueron donde Cristo para que Cristo les sanase. Recordamos que solo uno de los 10 se devolvió, y este que se devolvió era samaritano. Los demás eran israelitas. Es interesante lo que resalta este pasaje. Este pasaje no resalta la compasión que era grande de Cristo. No resalta el que Cristo sanaba y todavía hace milagros. Lo que el pasaje quiere significar es la acción de gracias en alguien que se devolvió, en alguien que fue agradecido de Dios. Dice Lucas capítulo 11 en los versículos del 15 al 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y nos amplía en Lucas 17, del 17 al 18. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Mira cómo Jesús relaciona la gratitud con darle gloria a Dios. Cuando somos agradecidos, cuando somos creyentes agradecidos, todo lo que nos acontece, le damos gloria a Dios, le damos gracias a nuestro Dios. Amén, hermanos. Este relato pone también de manifiesto la ingratitud. Ese feo rasgo, ese feo defecto de la raza humana. Nosotros somos defectuosos por causa del pecado. Y el pecado trae el que seamos personas ingratas. Cuando hablamos de la raza humana, por favor, no pensemos de la raza humana como un concepto abstracto. Cuando hablamos de la raza humana, estamos hablando de ti y de mí. Somos ingratos por naturaleza. Nos cuesta ser permanentemente agradecidos. Y aunque digamos cuando nos sirven algo, gracias, es más por cortesía y buena educación que por una verdadera actitud de agradecimiento. La ingratitud es un rasgo de carácter que a todos nos molesta profundamente. Nos molesta ver que alguien ha sido ingrato con nosotros. Amén, hermano. ¿O solo al pastor le sucede eso?
Cuando nosotros llenamos de favores a alguien y nos responde con ingratitud, nos duele, ¿sí o no? Y vemos expresiones en radio pasillo, en comentarios como mira esa, mira ese, tantos favores que le hice y ahora ni me habla. Mira cómo le maté tanta hambre y ahora ni me llama. Hello, son o no expresiones que comúnmente vemos. A esa yo le ayudé en la universidad y mira cómo me paga. De alguna manera estamos esperando que otros sean agradecidos con nosotros y nos molesta cuando otros tienen ese defecto. Somos fuertes en criticar a otro, somos fuertes en señalar lo ingrato que es otro. Pero cuando se trata de nosotros, cuando el problema es que nosotros somos ingratos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Pablo retrata la condición espiritual del hombre en su pecado en Romanos capítulo 1. Al hablar de la condición en este mundo caído, una de las cosas graves que menciona que tiene el hombre y la mujer en pecado es el hecho de ser ingratos por naturaleza. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo de desarrollar en nosotros gratitud. El ser agradecido. Dice Romanos capítulo 1 versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y añade en el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, es decir, la criatura teniendo testimonio de Dios en la naturaleza, de que un gran creador hizo el universo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una característica del estado caído, del estado pecaminoso del hombre y de la mujer, es que por naturaleza somos seres ingratos. Pero al venir a Cristo, al haber nacido de nuevo, al haber experimentado una regeneración espiritual, estamos llamados a cultivar gratitud. La Biblia exhorta a todos los creyentes a ser agradecidos. En la Biblia se les exhorta de diferentes maneras. Filipenses capítulo 4 versículo 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Cada vez que vayas delante de Dios, ve con acción de gracia en la pauta que está en la palabra de Dios. Y como resultado de dar gracias, mira lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 7: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, si vienes con acción de gracias, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Lo que dice Pablo es: ve delante de Dios con tus peticiones, pero nunca te olvides de dar gracias. Colosenses capítulo 3 versículo 17 enfatiza lo siguiente: todo lo que hacéis, comer, beber, trabajar, salir, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sabe lo que significa ese versículo? ¿Qué Dios nos quiere comunicar con este versículo? Es algo muy importante a tomar en cuenta a la hora de actuar, de accionar, de hacer cualquier cosa en esta tierra. Mira, mi hermano, si tú vas a hacer algo y después de hacerlo tú no tienes la capacidad, tú no te sientes con ganas de darle gracias a Dios por lo que tú hiciste, entonces no lo hagas.
Porque lo que dice el texto es, todo lo que hagamos como creyentes, tenemos que terminar diciéndole gracias, Señor, por haber trabajado. Gracias, Señor, por haberme permitido ir a la iglesia. Gracias, Señor, por haber cocinado. Gracias, Señor, por haber planchado. Gracias, Señor. Entonces el refunfuñar no glorifica a Dios. ¿Alguien está entendiendo la actitud que Dios quiere cultivar en nosotros? Amén, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Alguien preguntará: pastor, ¿y qué significa en el griego la palabra todo? Por favor, presten atención con sus oídos. Pueden ponerse la mano en su oído preferido y decir: voy a poner atención a esta palabra poderosa en griego. Pues la palabra todo que dice aquí significa todo. En griego y en español. Dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. No en las cosas que te parece que están bien. Dad gracias a Dios en todo. Con toda la autoridad de la palabra de Dios te puedo decir que es la voluntad de Dios para tu vida. El que le des gracias a Dios, gracias a Él siempre. Hay veces que te preguntas: yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Aquí dice lo que es parte de su voluntad. El que le des gracias a Él siempre, en las cosas buenas y en las cosas aparentemente malas. Tu vida está en las manos de Dios. Aleluya. Mi alma alaba a Cristo. El ser agradecido tiene un gran beneficio, y es que combate el desaliento en tu vida. Cuando eres una persona que cultiva el ser agradecido, el que busca permanentemente decir gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, te va a ayudar grandemente para combatir el descontento y el espíritu quejumbroso. Esa comida, ¿qué te pareció?, le pregunta la mujer a su marido. La carne estaba buena, la ensalada estaba buena, el arroz estaba bueno, pero la habichuela te quedó. Espíritu quejumbroso. Aprende a darle gracias a Dios por todo. A través de ser agradecido es la única manera de tu poder cumplir el propósito de tu existencia, que se resumen en glorificar a Dios y vivir una vida de gozo en Él. ¿Cómo puedes tener gozo en Dios si tienes espíritu de queja? Aquel que se vive quejando es porque no es agradecido de Dios. Ay, pastor, usted lo dijo. Tengo que repetirlo. El que tiene espíritu de queja, el que es quejumbroso, no ha crecido, no es lo suficientemente agradecido de su Dios. Así es. Por eso vive quejándose. Por eso nunca encuentra todo bien. Siempre busca un pero. Siempre ve un problema. Espíritu quejumbroso. La única manera de tú combatir el espíritu quejumbroso es con ser profundamente agradecido. Y debes de buscar ser agradecido de manera intencional. Provocar eso, buscar eso, perseguir eso. Alabado sea su nombre. Hasta aquí hay una pregunta importante, y es decir: pastor, ¿cómo podemos desarrollar ese hábito tan importante en nuestro carácter? Pastor, de todo lo que usted ha dicho, yo reconozco que tengo que crecer en ser más agradecido. Yo me pensaba que lo era, pero viendo lo que Dios manda, quiero crecer en esto. Ven conmigo al Salmo 103, en los versículos del 1 al 5. Todo lo que hemos dicho es una introducción de lo que ahora vamos a comenzar a predicar.
El Salmo 103, versículos del 1 al 5, nos da dos enseñanzas clave con respecto a la gratitud. Dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. De manera clara el salmista nos está pautando, nos está enseñando cómo cultivar el hábito de ser agradecido en todo. Nosotros debemos de entender algo, porque es una clave fundamental, y es el concepto de lo que llaman diálogos internos. El salmista inicia este salmo haciendo una cosa que todos hacemos continuamente, y es tener diálogos con nosotros mismos. El salmista no está hablando en el Salmo 103 con otro. Él está hablando con su alma. Él está hablando para sí. El salmista nos enseña la importancia de poder alimentar nuestra alma de manera correcta, de entender que hay diálogos internos que se producen continuamente en nuestro ser. De hecho, con la persona que más dialogamos no es con tu marido o con tu esposa, no es con tu compañero de estudio o de trabajo, no es con tus hermanos de la iglesia, no es con tu pastor. No. La persona con quien más hablamos es con nosotros mismos. Permanentemente, desde que nos despertamos, estamos diciéndonos cosas, estamos hablándonos. Y ahora me voy a cepillar la boca, y yo me tengo que bañar, y me tengo que cambiar, y me voy a poner el vestido rojo o el amarillo. Ay Dios, ¿qué voy a hacer? Permanentemente nos estamos hablando a nosotros mismos. Esperamos que esos diálogos sean callados, porque si de buenas a primeras esos diálogos son a voz alta, pues posiblemente le tenga que recomendar ir y visitar a un terapeuta. De ese diálogo interno depende en gran manera nuestro estado emocional de ese día. Si tú comienzas ese día en ese diálogo interno: hoy es un día azaroso, ¿qué va a pasar? Yo te aseguro que el diablo dirá: oración contestada. Lo voy a hacer bien azaroso. De ese diálogo interno depende en gran medida nuestro estado emocional diario. ¿Oíste bien? De esos diálogos, para bien o para mal, lo que te dices cada día influirá en cómo reaccionas a las circunstancias que cada día visitarán tu vida. De ese diálogo interno depende en gran medida tu estado emocional. Es tu proceso de razonamiento, de cómo ves los sucesos que acontecen en tu vida, de cómo ves las circunstancias alrededor de tu vida, de cómo tú interpretas la realidad. ¿Cómo interpretas la realidad? No como el mundo la ve, no como el diablo la ve, sino a la luz de la palabra de Dios y de lo que Dios ha determinado para tu vida. Es importante ese diálogo interno. Amados, por eso debemos cuidar nuestros pensamientos, porque somos el fruto, es el resultado de lo que pensemos, de cómo veamos la vida, de cómo veamos las circunstancias, de que no seamos engañados por las circunstancias a nuestro alrededor. Todas nuestras acciones pasadas, presentes y futuras están fundamentadas en nuestros pensamientos. Eso de que, ay, hice tal cosa sin pensar, eso no existe. Ay, te di una galleta y fue sin querer. Ay, no, por favor. Toda acción
Usted no va al baño sin querer. Usted no se cambia sin querer. Aunque la mente te diga que fue sin querer, sin pensarlo. No hay nada que usted haga, que accione, sin haberlo primero pensado. De que usted no se recuerde de que lo haya pensado es otra cosa. Pero si yo decido, hablando, ir al medio del salón, al medio de la asamblea, fue por un pensamiento que precedió esa acción. ¿Alguien me está entendiendo? Y si usted me preguntara, ¿usted pensó cuando fui? Posiblemente diré, fue espontáneo. Fue como que no lo pensé. No, eso no existe. Toda acción fue precedida por un pensamiento. Por eso tú tienes que cultivar los pensamientos, cuidar tu pensamiento como tú cuidas tus finanzas, como tú cuidas tus amigos. ¿Alguien puede entender? Lo que va a determinar cómo reaccionamos no son las circunstancias. Lo que va a determinar tus decisiones son los pensamientos. Ese diálogo interno que permanentemente, yo voy a dejar esta casa, de aquí yo me voy, este hombre lo voy a dejar, esta mujer la voy a dejar. Todo ese diálogo interno es lo que determina. Fácilmente confundimos nuestra perspectiva de la realidad con la realidad misma. Nosotros somos muy buenos en agigantar nuestros problemas y creer que la casa se nos está cayendo encima. Y hay una expresión muy dominicana y es: me estoy cayendo muerto. ¿Cómo tú estás? Ay, mi hija, yo me estoy cayendo muerto. Supe esta noticia y me estoy cayendo muerto. Y el me estoy cayendo muertísimo es un diálogo interno que tú le estás mandando un mensaje a tu alma de que para esa situación no hay remedio, cuando la Biblia nos dice otra cosa. ¿Alguien puede entender esto? En otras palabras, lo que tú te estás diciendo acerca de la realidad te hace pensar que esa es la realidad, aunque no sea la realidad verdadera. Es como la esposa que hace declaraciones absolutas. Y por favor, lo que yo voy a decir de la mujer lo puedo decir del hombre. Pero es muy normal que una mujer haga declaraciones absolutas a sus maridos, ¿sí o no? Por ejemplo, una expresión muy normal de una mujer incómoda, molesta con su marido, es decirle: tú nunca has tenido un gesto noble en toda tu vida hacia mí, ¿verdad? O sea, perdóname, ¿cuántos años tienes con él? 30 años. Por favor. O sea, es cierto que le hizo algo malo, correcto. Es cierto que se merece una reprimenda, sí. Pero en 30 años nunca ha tenido un gesto noble hacia ti. Es una declaración absoluta. Es viciar la realidad. ¿Me estoy dando a entender? Otra declaración absoluta es una mujer que se pone frente a su closet y dice a su marido: no tengo que ponerme, no tengo nada que ponerme, estoy desnuda. ¿De verdad tú estás desnuda? O sea, por favor, ¿tú estás desnuda? Pues yo te veo con ropa. Pero sabemos que son declaraciones absolutas, pero que no corresponden a la realidad, sino a un estado emocional, fruto de diálogos internos en donde ven no el vaso medio lleno, sino el vaso medio vacío o completamente vacío. En el caso del salmista, en el Salmo 103, no ve la vida de esa manera, sino que él se prepara desde temprano a ministrarle a su alma cómo el alma debe de sentirse en ese día. ¿Entendiste? Es decir, él le da órdenes a su alma de cómo debe de actuar antes de que salga al mundo y el mundo comienza a bombardearlo, en las circunstancias de la vida comiencen a ahogarlo. ¿Y de qué manera él se prepara? Él le da una orden. Él trae todos los días en la mañana memoria de todos los beneficios que ha recibido de su Dios. Y le dice una instrucción a su alma: oye, alma mía, alaba a tu Dios. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
Él le ordena que le alabe con toda su alma, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente a su Dios. Él le da a todo su aparato emocional, Él lo prepara para una sola manera de responder a las circunstancias de la vida, y es con agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nosotros no sabemos la circunstancia que estaba atravesando David al escribir el Salmo 103. Pero escribí este salmo tal vez en condiciones en donde su vida estaba en peligro, o en una situación muy difícil, o en una situación en donde estaba enfermo, o en una situación donde pensaba que su vida iba a perecer. Pero él necesitaba traer cada día a su vida, contar las bendiciones de lo mucho que Dios le había dado, de lo mucho que había recibido de parte de su Dios, para poder volver, para poder con esto encender el aparato emocional para vencer cada día, un día a la vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? David no quería darle una alabanza muerta. David no quería darle una alabanza fría, como pasan algunos días en donde no alabamos, como pasan muchos días y no adoramos, y solo dejamos eso de alabar los domingos en la iglesia y somos perfectos religiosos. No sabemos las circunstancias que rodearon la vida de David. Lo que sí sabemos es que él no quería darle a Dios una alabanza fría. Por eso dice en el Salmo 100, versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Esa es la razón porque Él recurre a su memoria. Él cuenta las bendiciones. Estoy completo en Él, respiro, estoy completo, estoy sano. Gloria a Dios en todo tiempo, gloria a Dios en todo lugar. Decía Agustín de Hipona, conocido como San Agustín: si olvidas, callarás. Si olvidas, callarás. Y eso es lo que precisamente el salmista quiere evitar: olvidar las grandes bendiciones de su Dios. Él no se refiere al tipo de olvido de cuando se nos pierde una llave, o se nos pierden los lentes, o se nos pierde el celular. Él está hablando de olvidarse las grandes bendiciones con que Dios ha bendecido tu vida. Aleluya. Hay peligro en el olvido. Por eso la Biblia nos manda a nunca olvidar lo que Dios ha hecho por ti. En una ocasión el rey Ezequías nos cuenta, segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 25, nos dice: mas Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira de Dios contra él por ser mal agradecido. Vino la ira de Dios contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Lo que dice este texto es que este rey no correspondió el mucho bien que se le había hecho, y simplemente después de unos años se le olvidó. Como dice la canción, se le olvidó su nombre. Y como resultado, todo lo que ahora gozaba, los privilegios que tenía, la grandeza que tenía, los títulos que tenía, la mansión que tenía, el renombre que tenía, dice que se enalteció su corazón. En el Cibao dicen de la gente que se enorgullece: míralo, él se cree que él es él. Y mira lo que le dice Dios a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies
y edifique buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, de donde te sacó, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Noten que Dios, hablando a través de Moisés al pueblo de Israel, equipara olvidar las bendiciones que Él da con olvidarlo a Él. Me encantaría seguir hablando de cómo crecer en gratitud. Por esto lo veremos el próximo domingo, si el Señor lo permite.